Durante la cena especial de mi esposa con su amante, me acerqué a su mesa y le entregué el anillo. Ella palideció e inmediatamente comprendió que era señal de divorcio, sin que yo tuviera que decir una palabra. Simplemente dejé el anillo sobre la mesa y me fui con la dignidad intacta. Intentó llamarme esa misma noche, desesperada, pero yo ya había cerrado el capítulo. El amante, que parecía prometer emoción, desapareció semanas después, dejándola con el vacío que ella misma creó. Mientras tanto, encontré un nuevo amor, alguien que me mira con respeto y construye cada día a mi lado con la verdad. Meses después, me buscó con los ojos llenos de culpa. La perdoné. No para empezar de cero, sino para terminar las cosas con tranquilidad. Ella siguió adelante con arrepentimiento, yo, con la paz de quien decide seguir adelante. Pero lo que nadie vio fue lo que ocurría detrás de todo esto. Nadie sabía lo que era llevar en el pecho esa sensación de que algo no encajaba, llegar a casa y que ella no estuviera, mirar la taza de café vacía y preguntarme con quién se habría reído ese día. Tocar un cuerpo que ya no me pertenecía, pero que fingía seguir perteneciéndome. La traición no empieza con besos a escondidas ni mensajes borrados. Empieza en el silencio. En el desinterés. En la mirada que te recorre como un muro. Empieza cuando a quien decía amarte ya no le importa si llegaste sano y salvo, si dormiste, si soñaste. La traición nace en la ausencia. Y la sentí incluso antes de verla. Incluso antes de confirmar nada. Lo que pasó esa noche en la cena no fue el final. Fue solo la última página de un libro que ya había estado escribiendo sola. Pensó que yo no lo sabía. Que era tan tonta como para no darme cuenta. Pero nadie conoce el amor como quien lo ha construido con sus propias manos. Y yo construí el nuestro con cuidado, dedicación y verdad. La conocía como nadie. Conocía el ritmo de su respiración mientras dormía, el sabor de su té en las noches frías, cómo se mordía el labio cuando estaba nerviosa. Yo era mi hogar. Yo era mi refugio. Pero ella quería una tormenta. Lo descubrí por casualidad. Como le pasa a casi todo el mundo. Un mensaje de texto a deshora, una foto con un nombre abreviado, una excusa que no terminaba de encajar. Empezó a salir más, a sonreírle al móvil, a volver tarde oliendo a un perfume que no era suyo. No tardó mucho en que todo volviera a su sitio. Pero no dije nada. Tragué saliva con dificultad. Una y otra vez. Quería estar seguro. Quería que tuviera la oportunidad de volver. No lo hizo. En cambio, se hundió más. Se volvió fría. Sarcástica. Empezó a culparme de todo. De estar cansada, de no sentir ya nada, de querer algo diferente. Y entonces, un día, me dijo, no sé si te quiero como antes. Como antes. Como si el amor tuviera fecha de caducidad. Como si fuera normal romper un corazón por cansarse del sabor de alguien. Así que decidí no pedir nada. No rogar. No pelear. Esperé. Hasta que encontré el lugar, el día, la hora. Esa cena, entre amigos, que fue, de hecho, su encuentro. Llegué, los vi a ambos riendo, ella arreglándose el pelo como hacía cuando quería impresionar, él tocándole la mano como si fuera un trofeo. No dije nada. Me acerqué a la mesa. Ella me vio. Se le empalideció. Abrió los ojos de par en par. El mundo pareció detenerse 3 segundos. Me quité el anillo del dedo. Lo dejé sobre la mesa. Intentó decir algo. Quizás un, espera, quizás un, no es lo que crees, pero ya lo había visto todo. Y en ese gesto silencioso, en ese sonido seco del anillo al rozar la madera, le dije todo lo que necesitaba oír. Me fui. Por primera vez en meses, con la dignidad de quien sabe que lo ha dado todo, pero que no acepta menos de lo que merece. Me llamó esa noche. Muchas veces. No contesté. Borró los mensajes antes de enviarlos. Se mantuvo conectada y desconectada. Pero era tarde. Demasiado tarde. Y el vacío que se había creado se agrandaba con cada amanecer. Su amante se había ido. Claro que sí. No quería amor.
quería el sabor de lo prohibido. Y cuando lo prohibido se volvió rutina, él se fue. Ella se quedó sola, rodeada de sus propios escombros. No era un castigo. Era una consecuencia. La verdad siempre pasa factura. Pasó el tiempo. Y yo, con todas las heridas que me dejó, aprendí a caminar de nuevo. No fue rápido. Ni fácil. Tuve que reconstruirme con las piezas que ella no quería. Pero poco a poco, limpié la casa, moví los muebles, abrí las ventanas. Y un día, sin prisas, conocí a alguien diferente. Alguien que no vino a llenar un vacío, sino a construir algo nuevo. Con calma. Con respeto. Sin prisas y sin juegos. Un amor que no necesita gritar para ser verdadero. Que no promete tormenta, sino que se compromete con el sol después de la lluvia. Un amor que me mira a los ojos y no aparta la mirada. Unos meses después, reapareció. Sus ojos se llenaron de un arrepentimiento incontenible en su rostro. Quería hablar. Decirme que lo había entendido todo. Que se había equivocado. Que me había perdido por una ilusión. Lloró. Pidió perdón. Dijo que incluso extrañaba mi silencio. Pero ya no era la misma. Escuché. Permanecí en silencio un rato. Y entonces, con la serenidad de quien ha sufrido todo lo que hay que sufrir, la perdoné. No para volver. Sino para terminar las cosas con ligereza. Porque cargar con su resentimiento sería lo mismo que seguir dándole espacio a alguien que no me eligió cuando aún estaba completa. Ella se fue a casa con pesar. Yo me fui a casa en paz. Pero lo que ella no sabía, lo que nadie sabía, es que ese día me vio con otra mujer, en ese café al que entré sin querer y la vi mirándome de lejos con ojos llenos de algo que nunca antes había mostrado. Ese día se dio cuenta, con un nudo en la garganta, de que nunca volvería a ser lo que una vez fue para mí. Y allí, perdió más que un amor. Perdió el derecho a ser un buen recuerdo. Porque hay dolores que enseñan. Otros que sanan. Y hay dolores, como este, que dejan huella. Lo que le pasó a ella después, a él, a todos, lo que realmente pasó en los días entre esa cena y mi nuevo comienzo, todo eso salió a la luz mucho después. La parte más impactante de la historia no fue la traición. Eso fue lo que vino después. Bienvenidos al canal. Aquí no romantizamos la traición, sino que la exponemos. Todas las historias son ficticias, pero se basan en verdades emocionales que muchos han vivido. Nuestro objetivo es mostrar, sin filtros, cómo la traición corroe, destruye y deja cicatrices irreversibles en el alma de quienes aman de verdad. Prepárense. Lo que están a punto de escuchar es una historia impactante, intensa e inolvidable. Parecían el tipo de pareja que todos señalaban y decían, estos dos estaban hechos el uno para el otro. Así los veían, y durante mucho tiempo, así se sintieron. Sus amigos decían que los conectaban incluso por su aspecto, sus familiares estaban orgullosos de su respetuosa relación, y existía una complicidad silenciosa entre ellos que hacía creer a cualquiera que los rodeaba que el amor verdadero existía. Él se llamaba Daniel, ella Emily. Dos nombres sencillos y comunes, pero juntos forjaban una historia que, durante años, pareció escrita a mano por algún guionista enamorado de la vida cotidiana, de esa que no necesita grandes acontecimientos, solo pequeños gestos cotidianos para funcionar. El roce de las manos al despertar, el té compartido en las noches frías, la costumbre de mirarse en silencio en medio de la cena y sonreír a absolutamente nada. Fue allí, en lo cotidiano, donde floreció su amor. Vivían en una casa modesta con un encantador porche y un jardín que Daniel cuidaba los domingos. Emily, por su parte, siempre dejaba notitas por la casa, a veces en el espejo, otras en el bolsillo de su pantalón, como recordatorios de que estaban juntos, de que formaban parte de algo más grande. No vivían una vida de lujos, pero tenían paz, y eso siempre les bastaba. Ambos trabajaban duro, ella como encargada de una tienda de decoración, él como consultor tecnológico, e incluso con sus apretadas agendas, siempre encontraban tiempo para estar el uno con el otro. Era habitual verlos cocinar juntos al ritmo de alguna playlist nostálgica, intercambiando confidencias con una cucharada de pasta y un sorbo de vino barato.
Solían salir los viernes por la noche, aunque solo fuera para ir a la plaza y charlar de la semana. Para ellos, más importante que el lugar era la presencia del otro. Daniel era un hombre tranquilo y paciente. Tenía un agudo sentido de la observación y una forma silenciosa pero constante de amar. Demostraba su amor en los detalles, en el café preparado justo como a ella le gustaba, en la toalla tibia que le dejaba en el baño después de la ducha, en el cuidado que tenía de nunca irse a dormir sin besarla en la frente. Emily, en cambio, era más intensa, más habladora, llena de ideas y sueños que a veces parecían demasiado grandes para caber en el tiempo. Era el tipo de mujer que entraba en una habitación y cambiaba la energía del lugar. Era decidida, orgullosa de su independencia, pero también extremadamente cariñosa con aquellos a quienes permitía entrar en su mundo. Y Daniel era ese alguien. Ella decía que él era su base, y él decía que ella era el fuego que mantenía todo caliente. Tuvieron sus altibajos como cualquier pareja de verdad. Peleas insignificantes, discusiones por nimiedades, días en que el silencio se colaba y duraba más de lo debido. Pero siempre volvían a mirarse con esa ternura que parecía borrarlo todo. Daniel tenía la capacidad de escuchar más de lo que hablaba, y Emily, incluso en los días más difíciles, encontraba en él un refugio. Había una confianza mutua, cimentada en el tiempo, la transparencia y el respeto por la historia que estaban escribiendo juntos. No era un amor de película, era mejor, era palpable. Real. El tipo de amor que sobrevive a la rutina, al cansancio y a los desafíos de la vida cotidiana. Su relación estaba marcada por pequeñas pero significativas tradiciones. Cada año, en su aniversario de bodas, volvían al mismo restaurante donde habían tenido su primera cita. Pedían el mismo plato, se sentaban en la misma mesa junto a la ventana y brindaban no solo por lo que habían construido, sino por lo que aún deseaban experimentar. Había algo mágico en esa constancia. Y, al mismo tiempo, cierta debilidad que ninguno de los dos podía ver. La estabilidad, con el tiempo, se convirtió en cosa del pasado. Lo que antes era motivo de celebración se convirtió en costumbre. Y la costumbre, sin darse cuenta, comenzó a reemplazar a la sorpresa. Pero incluso con esta ligera erosión propia de los años, permanecieron allí, uno al lado del otro, compartiendo la vida con la tranquilidad de quienes han elegido estar juntos. Daniel tenía un pequeño círculo de amigos y disfrutaba pasando su tiempo libre leyendo o cuidando el jardín. Era un hombre de costumbres sencillas, y había algo noble en su forma de amar. Creía en el compromiso, en el valor de una palabra dada, en la belleza de envejecer con alguien que conocía incluso sus defectos. Emily, en cambio, era más sociable, disfrutaba de cosas nuevas, exploraba lugares y conocía gente. Tenía unas ganas de vivir que a menudo contrastaban con la calma casi inquebrantable de Daniel. Pero este contraste siempre fue lo que los unió. Eran polos opuestos que se complementaban, y durante mucho tiempo lograron mantener un equilibrio entre estabilidad y aventura. A los ojos de todos, eran el ejemplo. Y quizás incluso lo eran. No hubo traición, ni mentiras, ni peleas escandalosas. Ninguno de los dos consideró jamás rendirse, al menos no en voz alta. Se respetaban, se cuidaban, y aunque el tiempo automatizaba las cosas, aún se esforzaban mutuamente por mantener viva la llama. Emily a veces se quejaba de la rutina. Decía que echaba de menos la sensación de novedad, la euforia de antes. Daniel la escuchaba atentamente, buscando maneras de sorprenderla, aunque fuera con pequeñas sorpresas, una cena inesperada, un viaje de fin de semana, un regalo dejado en su coche con una nota escrita a mano. Se esforzaba mucho. Pero el esfuerzo no siempre bastaba para satisfacer a un alma inquieta. En los últimos meses, sus conversaciones empezaron a cambiar de tono. Emily parecía más distante, más absorta en pensamientos que ya no compartía con él. Hablaba mucho de trabajo, metas, presiones. Daniel, respetuoso como siempre, no forzaba la intimidad. Pero la sentía. Notaba sus ausencias, incluso cuando su cuerpo seguía allí. Notó cómo miraba su teléfono y sonreía para sí misma, cómo apartaba la mirada cuando él la observaba. Sintió los abrazos más cortos, los besos más formales, la prisa por terminar de cenar. Aún así, no dijo nada. Tal vez por miedo a oír lo que no quería oír. O tal vez porque seguía creyendo que era solo una fase y que todo pasaría.
Emily no era una mujer cruel. Todo lo contrario. Tenía un gran corazón, una sensibilidad profunda y un sincero deseo de ser feliz. Pero la inquietud que empezó a crecer en su interior fue mayor que el recuerdo de lo que una vez compartieron. No era desamor. Era confusión. Un deseo inexplicable de algo nuevo, incluso sin saber exactamente qué era. Empezó a alejarse sin darse cuenta. Y Daniel, porque la amaba tanto, empezó a callar. Prefería tragarse su angustia antes que presionarla. Porque aún tenía esperanza. Porque creía que el amor verdadero podía soportar incluso el silencio. Fue en este clima de silencio emocional que los días se alargaron. Seguían viviendo juntos, compartían la misma cama, intercambiaban cumplidos. Pero se abría un abismo entre ellos, y ninguno de los dos sabía cómo salvarlo. La casa, antes animada, se volvió más silenciosa. La radio sonaba con menos frecuencia, las conversaciones se acortaban, e incluso el aroma del café parecía cambiar. Emily salía más. Decía que necesitaba tiempo, espacio, aire. Daniel se quedó. Se encargó de la casa, de los detalles, de lo que quedaba. Porque, incluso sin saberlo, seguía uniendo las piezas con ambas manos. Una noche en particular, Emily llegó tarde a casa, y al verla entrar, Daniel simplemente sonrió y le dijo, «Estás preciosa hoy». Ella le dio las gracias con una breve sonrisa y se fue directo a la ducha. Se quedó allí, mirando la puerta cerrada, sintiendo que había perdido algo, y no podía identificarlo. A veces, perder a alguien no sucede de golpe. Sucede con el paso de los días, intentando salvar algo solo. Y Daniel había estado solo durante mucho tiempo, incluso sin darse cuenta. Aunque creía que aún había esperanza. Emily, por su parte, sentía un extraño vacío. Algo en su interior clamaba por un cambio, por una emoción, por algo que no podía identificar. Y ese grito se hacía cada vez más fuerte, hasta que empezó a distanciarse de lo conocido. No por malicia, sino por una peligrosa mezcla de insatisfacción y necesidad. Aún así, en este punto de la historia, todo era confuso. Todo aún podía resolverse. Aún había tiempo. Al menos, eso era lo que Daniel quería creer. Pero lo cierto es que ciertos cambios ocurren en silencio. Se instalan en los rincones de la casa, entre palabras no dichas, miradas desviadas, noches durmiendo de espaldas. Y una vez que se instalan, echan raíces. Fue en este frágil terreno donde algo empezó a crecer. Algo que pronto lo cambiaría todo. Pero por ahora, aún reinaba el silencio. Aún se mantenía una rutina con esfuerzo. Aún había promesas, aunque no fueran dichas. Y mientras Daniel la miraba y veía a la mujer a la que le había entregado los mejores años de su vida, ella miraba a lo lejos con una mezcla de anhelo y duda. Y entre esas dos miradas, una llena de amor, la otra llena de ausencia, había una historia a punto de desmoronarse. Pero ninguno de los dos lo sabía aún. El cambio no se produjo de golpe. Fue sutil. Tan sutil que, desde fuera, se podría decir fácilmente que no pasaba nada. Pero por dentro, todo ya había empezado a desmoronarse. Las rutinas, antes seguras y llenas de cariño, se volvieron automáticas. Las conversaciones, antes largas y espontáneas, se volvieron prácticas, puntuales, casi burocráticas. Emily empezó a pasar más tiempo fuera, citando compromisos laborales, eventos y reuniones que se alargaban hasta tarde. Daniel, en cambio, no lo cuestionaba. Siempre había sido de los que confían en lugar de acusar, de los que escuchan en lugar de interrogar. Pero incluso en silencio, sentía cada vez con más fuerza que algo esencial se le escapaba. Empezó a notar ausencias que antes no existían, en pequeños descuidos, como aniversarios o mensajes que antes estaban llenos de cariño y ahora se reducían a, llegaré tarde, no me esperes, estoy cansada. Y cuanto más intentaba acercarse, más parecía ella huir. Había una distancia creciente en sus ojos. Una especie de cansancio que no venía del cuerpo, sino del alma. Intentó aferrarse a lo que quedaba, le preparaba su café favorito los sábados por la mañana, la llamaba para ver si necesitaba algo a la vuelta, le sugería planes sencillos para el fin de semana, solo para poder estar juntos, como antes. Pero ella siempre tenía una excusa lista.
cansancio, dolor de cabeza, un compromiso. Incluso su ropa había cambiado. Su perfume, su cuidado del cabello, sus prisas por arreglarse incluso en días normales. Daniel lo notaba todo, pero guardaba silencio. La duda comenzó a rondar sus pensamientos en momentos de soledad, pero la apartó. No quería creerlo. Prefería culpar a la rutina, al estrés, al peso de los años. Fingir que era solo una fase. Los días se hicieron largos y grises. Por la noche, yacía en la cama escuchando el sonido de la ducha, el secador, sus pasos por la habitación. Y en su lado de la cama, solo había silencio. El mismo silencio que se tragaba cada día cuando quería preguntar, ¿qué pasa?, pero no podía. La esperanza de que solo estuviera confundida aún superaba el miedo a escuchar una verdad dolorosa. Pero algo en su interior ya lo sabía. Y quizás por eso, empezó a observar. Sin querer, empezó a notar patrones, a memorizar horarios, a encontrar extrañas pequeñas mentiras, como un lugar donde decía estar pero no sabía la canción que sonaba esa noche, o el nombre de la amiga con la que supuestamente había cenado pero que no había aparecido en ninguna red social ese día. Las contradicciones empezaron a surgir, una a una, como gotas de veneno. Y cuanto más fingía no ver, más se acumulaban. Una noche, dejó su teléfono desbloqueado sobre la mesa del salón. Estaba en la ducha, y él pasó junto a él con indiferencia. Pero el teléfono vibró, y por impulso, o instinto de supervivencia, lo miró. No le costó mucho. Una notificación en la parte superior de la pantalla, un nombre guardado con un emoji de estrella, una frase que decía, «Aún te vuelo», eso fue suficiente para congelarlo por dentro. Le sudaban las manos, se le cortaba la respiración. No necesitaba más pruebas. No necesitaba hackear nada más. Ya lo sabía. Simplemente no sabía qué hacer con ello. Sostuvo la información con la frialdad de quien ve el mundo derrumbarse por segunda vez. Porque la primera vez fue el día en que empezó a darse cuenta de que estaba solo enamorado. Y ahora, aquí estaba la confirmación. Emily estaba con alguien más. O al menos, compartiendo lo que nunca debería compartirse. Esa noche, Daniel no dijo nada. Se durmió a su lado, como otros días, pero ahora con un peso en los ojos que nadie podía llevar por él. Su corazón latía con fuerza, pero no de celos, sino de dolor. Estaba de luto por un matrimonio que aún estaba vivo en el papel, pero ya muerto en el alma. En los días siguientes, la observó con más atención. Cada gesto, cada sonrisa falsa, cada vez que escondía el teléfono al verlo. Y todo dolía. Pero aún no la había confrontado. No había explotado. Porque su dolor no era impulsivo, era quirúrgico. Necesitaba comprender hasta dónde estaba llegando. Quería saber quién era la otra persona. Quería saber cuánto tiempo había sido engañado. Empezó a reconstruir el rompecabezas. Y las piezas empezaron a encajar. Un día, cuando dijo que iba a visitar a su madre, Emily salió con un vestido nuevo, maquillada y perfumada. Daniel, con la calma de quien ya no cree en nada, simplemente observó. Cuando ella se fue, permaneció en silencio, sentado en la sala, mirando la puerta por la que ella había pasado. Y en ese momento, algo dentro de él se hizo añicos por completo. Al día siguiente, empezó a salir más. Habló con gente, se reencontró con viejos amigos y buscó reconectar. No por venganza, sino por supervivencia. Empezó a correr al final del día, llenando los espacios vacíos de la casa con pequeños cambios. E incluso con el dolor, algo empezó a calmarse en su interior. Fue como si, al afrontar la verdad, por fin pudiera respirar de nuevo. Hasta que llegó el momento. Un conocido en común, sin saber nada, le dijo que había visto a Emily cenando con un hombre en un nuevo restaurante al otro lado de la ciudad. Daniel le dio las gracias y no dijo nada. Pero en ese momento, supe que era el fin. Aquí era donde todo terminaría. Eligió un atuendo sobrio, se arregló el cabello con calma y se puso los zapatos que usaba en ocasiones importantes. Tomó sus llaves, se puso el anillo en el dedo, simplemente por simbolismo, y se fue. Sabía exactamente dónde estaría. Y al entrar al restaurante, los vio de lejos.
Sentados junto a la ventana, riendo, compartiendo una copa de vino, como si nada existiera más allá de esa mesa. Emily parecía otra persona. Brillante, viva, luminosa. Como si ese encuentro fuera el centro del universo. Daniel no sintió ira. ¿Sintió lástima? Por la imagen, por el error, por ella misma. Caminó hacia la mesa con paso firme. No lo vieron enseguida. Cuando Emily se dio cuenta de que estaba allí, se quedó paralizada. Su rostro palideció, sus ojos se abrieron de par en par, su mano tembló ligeramente sobre los cubiertos. El hombre frente a ella estaba confundido, mirando a Daniel como si esperara una explicación. Pero no dijo nada. Lentamente se quitó el anillo del dedo, lo colocó sobre la mesa entre ellos y la miró a los ojos por un momento. No hubo gritos, ni escándalo. Había dignidad. Había un final. Ella intentó hablar, tal vez para inventar una excusa, pero él ya le había dado la espalda. Salió del restaurante con el mismo paso firme con el que había entrado. Y allí, en esa mesa donde ella creía estar viviendo una aventura, estaba el símbolo del matrimonio que ella misma había destruido. Ella lo llamó esa noche. Varias veces. Le envió mensajes que él no leyó. Lloró sola, en la habitación donde él ya no estaba. Y por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de lo que había hecho. Su silencio la atormentaba como un grito. Y el vacío que había intentado llenar con otro nombre ahora se volvió insoportable. Pero lo que ella no sabía, es que lo peor estaba por venir. Siguieron semanas de silencio absoluto. Daniel no respondía a los mensajes, no devolvía las llamadas, no contestaba los correos. No dejaba lugar a dudas. El anillo sobre la mesa había hablado por él. Emily intentó reorganizar sus pensamientos, encontrar una explicación que le hiciera creer que todo era reversible, pero solo quedaba un eco apagado de arrepentimiento que martilleaba su cabeza noche tras noche. El hombre con el que había cenado, el que parecía tan seguro en sus momentos de duda, se había ido. Se desvaneció sin previo aviso, sin una despedida, como si nunca hubiera existido. Un seco mensaje, días después, fue todo lo que quedó. ¿Qué esperabas? ¿Qué te cuidaría después de esto? Emily se quedó paralizada ante esa pantalla, sintiendo finalmente la primera punzada de verdadero arrepentimiento. Y fue en ese vacío que comenzó a enfrentarse al reflejo más cruel de sus decisiones. Ya no había justificaciones. No había escapatoria. Por primera vez, tuvo que mirarse sin filtros, y la imagen reflejada dolió más que cualquier juicio externo. Daniel, en cambio, respiraba aires nuevos. Todavía dolido, sí, todavía reconstruyendo sus propias piezas, pero cada paso lejos de ella era una victoria silenciosa. Empezó a caminar solo por las calles que antes eran suyas, ahora en paz. Reanudó aficiones olvidadas, reconectaba con gente que había alejado en nombre de una relación que creía que duraría para siempre. El silencio que una vez lo había aplastado ahora le daba espacio para empezar de nuevo. Hasta que, semanas después, se cruzó con alguien que lo hizo reír de nuevo. No fue una pasión arrolladora, fue diferente. Era ligera, era segura, era sincera. Una mujer que lo miró a los ojos con verdad, sin prisas, sin exigencias. Y Daniel, sin darse cuenta, empezó a dejar que algo nuevo floreciera en su interior, sin la prisa de reconstruir lo perdido, pero con la madurez de no repetir lo que ya le dolía. Mientras él avanzaba, Emily retrocedía. Intentó volver a su rutina, pero todo parecía insignificante. Los lugares que había frecuentado con él ahora la abrumaban con recuerdos. La almohada a su lado siempre estaba fría. Sus palabras, antes tan seguras, ahora temblaban. Hasta que no pudo soportarlo más. Quería verlo. Él quería decirle que lo entendía todo, que había cometido un error, que haría lo que fuera para enmendarlo. Pero cuando lo encontró, no encontró al hombre herido que había dejado esa noche. Encontró a alguien que lo había superado. Alguien que la miraba con serenidad, no con dolor. Y eso, más que nada, la destrozó. Suplicó perdón. Con lágrimas, con la voz entrecortada, con la fragilidad de quien ya no tenía argumentos. Él la escuchó en silencio, respetó su dolor, pero no le dio espacio.
Había algo en sus ojos que gritaba, llegas demasiado tarde. Pero fue solo después de eso, semanas después, que se abrió la verdadera herida. Emily estaba en el supermercado cuando escuchó a dos mujeres hablando en uno de los pasillos. Eran compañeras de trabajo, conocidas, y una de ellas, sin saber que estaba allí, comentó con una risa nerviosa que la bomba que cayó en la oficina ese mes aún iba a dar sus frutos. Hablaban de un escándalo interno, de una mujer que, sin saberlo, se había involucrado con un hombre que ya tenía una relación, y de su esposa, que lo había descubierto y había ido a la oficina a armar un escándalo. Emily se quedó paralizada. Parecía que la sangre se le había ido del rostro. Se quedó allí, inmóvil, hasta que el nombre que escuchó inmediatamente después la derribó. Era el nombre de la esposa de su amante. No era otra que la jefa directa de Emily. Una mujer que, hasta entonces, siempre la había tratado con cordialidad, que le había dado oportunidades, que confiaba en ella. Todo cobró sentido en ese momento. Las miradas frías en el trabajo, la sensación de exclusión, el distanciamiento de compañeros que antes habían hablado con libertad. Emily, sin saberlo, se había involucrado con el marido de su jefa, y ahora todo había salido a la luz. Pero eso no fue lo que más la destruyó. Lo que realmente la destrozó fue descubrir, allí mismo, en ese pasillo del supermercado, que Daniel ya lo sabía. Lo sabía desde hacía mucho tiempo. Y nunca había dicho nada. La revelación la golpeó como un puñetazo. Se sentó en el coche y se quedó allí, paralizada, con el corazón acelerado, los ojos llorosos, la respiración irregular. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo podía permanecer en silencio? ¿Cómo podía soportar todo esto y aún así actuar con tanta dignidad? Regresó a casa y pasó la madrugada revisando viejos mensajes, correos electrónicos, diarios, cualquier cosa que pudiera mostrar exactamente cuándo comenzó todo. Fue entonces cuando encontró una carta. Sin abrir, sin enviar. Una carta escondida entre viejos documentos, escrita por él. La fecha marcaba semanas antes de la noche en el restaurante. La letra firme, aunque temblorosa en algunos lugares, revelaba la angustia con la que escribía. La carta no era acusatoria. Fue un arrebato. Dijo que lo sabía. Que lo había confirmado. Que vio el nombre, los mensajes, lo entendía todo. Pero decidió no gritar, no humillar, no tomar represalias. Que prefería dejarla ir en paz que atarla a un amor que solo él aún conservaba. Y al final de la carta, le dio las gracias. Por todo lo que habían compartido. Por los buenos años. Por el amor que una vez le dio de verdad, Emily se derrumbó. Lloró como nunca. Por el dolor de la traición. Por el dolor de la pérdida. Pero, sobre todo, por el dolor de comprender solo ahora la grandeza de quien destruyó. Pasó el tiempo, pero ella nunca volvió a ser la misma. El trabajo se volvió insostenible, las amistades se marchitaron, la ligereza que creía encontrar en otro abrazo nunca apareció. Y cada vez que recordaba la carta, cada vez que revivía aquella noche en el restaurante, una parte de ella se destrozaba un poco más. Daniel, por su parte, siguió adelante. Estaba más sereno, más centrado, más fuerte. La mujer a su lado no le hizo olvidar el pasado, sino que le ayudó a escribir un presente digno, limpio y verdadero. Un amor construido sin sobras, sin mentiras, sin secretos. E incluso después de todo, incluso después de la destrucción, no guardaba rencor. Solo recuerdos. Algunos buenos, otros no tanto. Pero todos enterrados en un tiempo que ya no vivía. Su secreto se había vuelto contra ella. Y ahora, viviría con el eco de la pérdida, con la certeza de que ella era la única culpable de la ausencia del amor que una vez la hizo completa. Porque algunos errores no se pueden corregir. Algunas decisiones tienen un precio demasiado alto. Y hay personas que, una vez perdidas, nunca vuelven a mirar a los demás con los mismos ojos. La noche en que Emily encontró la carta fue también la noche en que no supo quién era frente al espejo por primera vez. Las palabras que Daniel había escrito sin intención de que fueran leídas se le clavaron como espinas en la conciencia. No era solo que él lo supiera. Fue la forma en que lo soporté. El silencio de Maduro. El despido sin escándalo.
El amor que aún sangra eligió no hacerla sangrar. Emily se sentó durante horas en el suelo de la sala, con la carta apretada contra el pecho, sintiendo el aire cortarse en pedazos dentro de sus pulmones. Ya no había espacio para justificar nada. La culpa, que solía camuflarse en intentos de autocomplacencia, ahora tenía un nombre, un rostro y una dignidad que la aplastaba. Días después, y sin haber dormido bien, Emily apareció frente a la casa de Daniel. Él dudó en la puerta durante varios minutos. Se miró las manos temblorosas, el cielo nublado, las ventanas cerradas. Tocó el timbre, sin saber qué decir. Tardó un momento en abrir. Cuando lo hizo, su expresión era serena, sin sorpresa. Vestía con sencillez, recién afeitado, y había un brillo en sus ojos que no era ni amargo ni nostálgico. Era algo más. Algo que ella no recordaba haber visto antes. «Necesito hablar contigo», dijo con la voz quebrada. Él asintió y abrió la puerta. La casa era diferente. Más luminosa, con plantas nuevas, sin las fotos antiguas, sin los vestigios de la vida que compartían. Ella lo notó. Y eso, sin que nadie dijera una palabra, le dolió más que cualquier grito. Se sentaron en la sala. El mismo sofá donde solían dormir entre películas y vino. Ahora se sentía apretado. El aire era denso, no por la tensión, sino por la claridad del final. Emily tragó saliva con dificultad. Buscó las palabras, las mordió antes de soltarlas. Él finalmente habló. Leí la carta. No sabía que la habías escrito. No sabía que lo supieras. Daniel la miró con calma, sin interrumpirla. Yo tampoco sabía quién era. No sabía que estaba casado. Nunca me lo dijo. Y cuando lo descubrí, era demasiado tarde. Lo siento. Lo siento más de lo que puedo expresar. Daniel cruzó las manos sobre las rodillas. Lo sé, respondió en voz baja. Yo también lo supe después. Tu jefe vino a verme. Para no quejarse conmigo, vino a disculparse. Ella tampoco lo sabía. Nadie lo sabía. Solo ustedes dos. Emily se cubrió la cara con las manos. Su llanto no era estridente. Era un sollozo contenido, áspero y seco, como si cada lágrima le ardiera por dentro. Daniel se levantó. Fue a la cocina y regresó con un vaso de agua. Se lo entregó sin decir nada. Ella lo tomó, intentando recomponerse. Pensé que una parte de mí quería que me gritaras, dijo con los ojos enrojecidos. ¿Que me odiarías? Porque eso me habría hecho sentir menos como un monstruo. Pero lo que hiciste fue peor. Me trataste con una humanidad que no merecía. Daniel volvió a sentarse, más cerca esta vez. Suspiró. No se trata de merecer, Emily. No se trata de castigar. Se trata de poner límites. Y tú los pusiste. Yo simplemente, los respeté. Bajó la mirada. No fue solo una aventura. Fue una vía de escape. Quería sentir algo diferente. Me sentí viva. Me sentí deseada. Y luego, vacía. Tan vacía. No respondió. No porque no tuviera nada que decir, sino porque no lo necesitaba. Había experimentado el vacío mucho antes. ¿Estás con alguien?, preguntó, más por necesidad de saber que por esperanza. Daniel asintió, sin dar más detalles. Sí. Estoy construyendo algo. Con el tiempo. Con la verdad. Emily cerró los ojos. Un gesto de resignación, de rendición. No quiero que me perdones. No vine aquí por eso. Vine para que me oyeras decir lo que nunca dije. Fui una cobarde. Egoísta. Desleal. Y si alguna vez te sientes menos por mi culpa, te juro que me lastimarás todos los días de mi vida. Daniel se inclinó ligeramente hacia ella. No fui menos. Fui más. Y eso es lo que no pudiste ver. Y está bien. Tampoco supe cómo decírtelo a tiempo. Hubo un largo silencio entre ellos. De esos que no molestan.
De esos que sellan páginas. Finalmente, Daniel se puso de pie. La miró con una dulzura que no era amor, pero tampoco rencor. Era paz. Te perdoné hace mucho tiempo. Pero no para volver atrás. Para dejarte ir. Ella sintió, conteniendo las lágrimas que aún querían brotar. Gracias, susurró. Por amarme bien. Por no devolver con odio lo que destruí. Daniel la acompañó hasta la puerta. Antes de irse, Emily se detuvo, sin darse la vuelta. ¿Sabes? A veces me despierto pensando que sigues en casa. Que me vas a preparar café. Que todo fue una pesadilla. Y entonces lo recuerdo. Y el día se convierte en un castigo. No dijo nada. Cerró la puerta suavemente. Y esa fue la última vez que la vio. Con el paso de los meses, la vida de Emily cambió. Cambió de trabajo, de ciudad, de entorno. Intentó empezar de cero. Pero hay vacíos que la distancia no puede llenar. Las noches eran su penitencia. La carta, que había fotocopiado antes de devolverla, la releyó como un recordatorio de lo que era. A veces pensaba en escribirle. Sin volver atrás, sin rogarle nada. Solo para decirle que aún lo admiraba, que aún soñaba con él. Pero nunca lo hizo. Sabía que, al otro lado de esa historia, ya no había espacio para su voz. Daniel, por su parte, aprendió a respirar de otra manera. La mujer que ahora estaba a su lado lo amaba no por quién era, sino por quién era en el presente. Ya no era el hombre que anteponía la paz al dolor. Ahora era alguien que elegía no quedarse donde no había reciprocidad. No volvió a hablar de Emily, ni revivió los detalles de aquella noche. Pero en su mirada, de vez en cuando, se colaba un rastro de algo que no era tristeza. Era recuerdo. Uno que no dolía, sino que enseñaba. Y eso, al final, fue todo lo que quedó, una lección escrita en cicatrices, pero leída con gratitud. Su historia terminó mucho antes de que se despidieran. Terminó en los pequeños silencios, las señales ignoradas, la falta de coraje para afrontar lo que ya no estaba. Pero el verdadero cierre llegó cuando ambos, en momentos diferentes, comprendieron que hay amores que te enseñan a amar, solo para que puedas hacerlo mejor, con alguien más. Emily nunca volvió a enamorarse. No como antes. No como con él. Porque algunos errores se pagan no con castigo, sino con ausencia. Y Daniel, quien fue traicionado sin merecerlo, encontró su redención no en la venganza, sino en vivir mejor. Esa fue su victoria. Y ese, su fin. El aire después de una tormenta siempre parece más denso. La calma que llega no es un alivio inmediato, es una especie de suspensión, como si el mundo flotara por un momento, sin saber cómo reanudar el movimiento. Así fue para Emily. Los días posteriores a su encuentro con Daniel fueron confusos, lentos, irreversibles. Sabía que no había vuelta atrás, que las palabras habían hecho lo que podían y que lo que permanecía sin decir se convertiría en materia de memoria. Pero el dolor no disminuyó. Al contrario, estaba tomando una forma diferente. Ya no era culpa impulsiva, ni la angustia del descubrimiento, ni la desesperación por recuperar algo que se había perdido. Era algo más profundo, una amarga y precisa conciencia de lo que realmente se había roto. Porque no se trataba solo de haber traicionado a alguien que la amaba, sino de haber traicionado la versión de sí misma que una vez prometió no ser. Empezó a ver el mundo con otros ojos. Todo lo que antes le parecía ordinario adquirió un nuevo significado. Las parejas riendo en las cafeterías, los pequeños gestos cotidianos, una mano en la otra en medio de una conversación banal. Estas escenas la impactaron con la fuerza de lo cotidiano que ya no le pertenecía. Su rutina diaria había adquirido un tono diferente. Empezó a cuestionar decisiones que antes no había considerado. La forma en que dejé de preocuparme, de comunicarme, de percibir la riqueza de la simplicidad. Comprendió que el amor no se desvanece solo porque se desgasta, sino porque dejamos de nutrirlo, porque empezamos a mirar hacia afuera lo que no hemos cultivado en nuestro interior. Daniel, al mismo tiempo, no experimentó una felicidad explosiva. La suya fue una reconstrucción diferente. Más tranquila, más sólida.
Aprendí a apreciar los momentos de calma como si fueran pequeños triunfos. Su relación actual no necesitaba comparaciones, porque no se construyó sobre las ruinas del pasado, sino sobre los nuevos cimientos que él mismo había decidido sentar. A veces, cuando el silencio de la casa se instalaba, pensaba en todo lo vivido. No con añoranza ni resentimiento, sino con una especie de distancia madura, como quien observa desde la orilla una ciudad que ya no habita. Y fue en esa distancia donde encontró su libertad. Pero incluso con esta paz recién encontrada, la memoria no es un temporizador. Las emociones, incluso domadas, tienen raíces profundas. Así que cuando una tarde recibió una invitación a un evento benéfico organizado por viejos conocidos, dudó. No por miedo, sino porque presentía que podría volver a encontrarse con sombras del pasado. Aún así, decidió ir. Porque su vida ya no era una vía de escape. Quería afrontarlo todo sin deber nada. Y fue precisamente allí donde la volvió a ver. No fue un encuentro casual. Ella estaba allí, entre la multitud, más delgada, con un aire diferente. Él ya no proyectaba la misma presencia. Parecía contenida, discreta. Sus ojos, sin embargo, aún hablaban con una intensidad que no pasó desapercibida para Daniel. El saludo fue breve, respetuoso. Una leve sonrisa, una mirada larga e impasible. Durante toda la noche, intercambiaron solo unas pocas frases, rodeadas de palabras no dichas. Pero ese instante bastó para que ambos comprendieran que algo, aunque cerrado, aún vibraba en el aire. No era deseo, no era anhelo. Era algo más complejo, el reconocimiento de una historia compartida que ya no podía repetirse, pero tampoco podía ignorarse. Al llegar a casa, Daniel lo pensó todo con claridad. No había odio. No había compasión. Pero también comprendió algo fundamental: podía perdonarla una y mil veces, pero eso no la convertiría en parte de su futuro. Emily, por otro lado, sintió como ese breve encuentro la había sacudido. Lo había visto seguro, presente, completo. Y eso era precisamente lo que había perdido al apartar la mirada en ese momento. Se preguntó cuánto tiempo más viviría bajo la sombra de ese error. Y entonces surgió el dilema. No regresar con él, porque sabía que ya no era posible, sino seguir adelante con esa carga o transformarla en algo más. Había una parte de ella que quería desaparecer, empezar en otro lugar, romper con todo vínculo con su historia anterior. Pero había otra parte, más madura, que comprendía que el verdadero aprendizaje no reside en huir, sino en reconocer el daño y asumir la responsabilidad. Fue entonces cuando decidió buscar a la esposa del hombre con el que había estado involucrada. No para disculparse, sabía que quizá no sería bienvenida, sino para cerrar el círculo. La mujer accedió a verla. El encuentro fue sobrio, sin lágrimas ni recriminaciones. La otra mujer le dijo con firmeza que ya no necesitaba disculpas, que había reconstruido su vida y que el escándalo de aquellos días solo la fortalecía. Emily escuchó atentamente, sintiéndose pequeña pero también aliviada. Porque, por primera vez, comprendió que no era el protagonista de una historia épica, sino responsable de una cadena de consecuencias que afectaba mucho más de lo que imaginaba. Este paso, aunque simbólico, le permitió avanzar. Empezó a dar charlas en grupos de apoyo, no desde la posición de víctima o consejero, sino como alguien que habla desde lo más profundo de su fracaso. Compartió su experiencia sin dramatismo, con la intención de advertir sobre las decisiones tomadas en silencio, los pequeños abandonos, las justificaciones que se repite para no ver lo que se está rompiendo. No buscaba una redención pública, sino un sentido. Había encontrado en ese acto una manera de dar valor a una historia que ya no podía cambiar. Daniel descubrió tiempo después lo que ella hacía. No consigo misma, sino con los demás. Al principio, no sabía qué sentir. Pero después de pensarlo, comprendió que esto formaba parte de su propio proceso. Que cada uno lidia con sus heridas a su manera. Y que quizás, al final, Emily también había aprendido algo. No la contactó. Yo no lo necesité. Pero en el fondo, una parte de él reconoció el esfuerzo. La nueva mujer en su vida, atenta y perspicaz, le preguntó una noche si aún pensaba en ella. Daniel respondió sin dudar. Sí, a veces. Pero no con deseo.
Ni siquiera con dolor. Con gratitud. Porque todo lo que soy ahora también se construyó sobre lo que superé. Ella sonrió. Él le tomó la mano. Y allí, sin decir nada, sellaron algo que no necesitaba palabras. Así, mientras una parte de su pasado se cerraba, otra se afirmaba con mayor fuerza. La historia con Emily ya no tenía cabida, pero tampoco era una cicatriz abierta. Era un capítulo ya leído, ya comprendido, ya perdonado. Emily empezó a aceptar invitaciones sociales de nuevo, reanudó su escritura y, aunque seguía sola, ya no se sentía deshabitada. Había perdido un amor, sí. Pero también estaba reconectando consigo misma. Aprendió a vivir con el peso de sus decisiones, pero también con la libertad de ser alguien nuevo. Ya no buscaba redención en los demás. Su batalla era interna. Su viaje ahora era interior. A veces miraba una foto vieja que aún conservaba. No para añorar, sino para recordar lo que no debía repetirse. Porque por fin comprendía que algunos amores no se recuperan, que el perdón no siempre trae recompensa, y que las segundas oportunidades no siempre vienen de otras personas. A veces, la única verdadera segunda oportunidad es la que te das a ti mismo para no volver a traicionarte. Y mientras cada uno tomaba un camino diferente, el destino parecía preparar la escena final. Una que no busca reconciliar, sino cerrar con significado. Porque toda historia que importa necesita un final que haga justicia a lo vivido. Y ese final se avecinaba. Sin drama. Sin promesas. Pero con el inevitable peso de todo lo que ya había ardido. El otoño llegó sin prisas, tiñendo los árboles de tonos cálidos y melancólicos, como si la naturaleza comprendiera el fin de un ciclo y se preparara para otro. Las hojas cubrían las aceras y los suaves vientos traían un silencio que parecía infiltrarse en cada rincón de la ciudad. Fue durante esta estación que Daniel decidió, por primera vez en años, emprender un viaje solo. No era una huida, sino una silenciosa despedida de todo lo que había dejado atrás. Alquiló una pequeña casa en un pueblo costero, lejos de rostros familiares, lejos de los lugares que aún guardaban ecos de su antigua vida. Llevaba consigo solo lo esencial y, dentro de su maleta, una única carta que nunca se había atrevido a quemar. No era resentimiento. Era un recuerdo. Y había valor en conservar ese viejo dolor como un marcador de en quien se había convertido. En la nueva ciudad, los días empezaron a transcurrir con un ritmo distinto. Caminaba por la arena cada mañana, se sentaba en pequeños cafés donde nadie lo reconocía y leía libros que había dejado amontonados sin abrir. La mujer que ahora compartía su vida lo visitaba los fines de semana, y con ella, Daniel compartía el silencio, las miradas, los nuevos comienzos. Ella comprendía sin necesidad de traducir, no exigía espacio, no exigía curas. Era una presencia constante y respetuosa, alguien que sabía amar lo existente, sin intentar reemplazar lo que una vez fue. Fue una de esas tardes, mientras caminaba por las rocas junto al mar, que recibió un mensaje inesperado. Un número sin guardar, un breve mensaje: estaré en la ciudad unos días. Si puedes hablar, avísame. La firma, Emily. Daniel tardó unos minutos en reaccionar. No había enfado, solo una leve sorpresa y, quizás, una curiosidad latente. No respondió de inmediato. Pasó la noche preguntándose si ese encuentro tenía sentido, si aún quedaba algo por decir. Al final, concluyó que no se trataba de ella. Se trataba de él. Del derecho a cerrar por fin el último fragmento de una historia que, aunque concluida, aún dejaba sombras. Quedaron en verse en un parque discreto, lejos de los cafés frecuentados por turistas, donde el sonido de las hojas secas bajo los pies era más fuerte que cualquier ruido de la ciudad. Cuando llegó, Daniel la reconoció de lejos, pero no por su ropa ni su rostro, sino por su forma de caminar. Emily era diferente. Más contenida en sus gestos, menos preocupada por ser notada. Cuando sus miradas se cruzaron, ella simplemente sonrió, una sonrisa breve y modesta. Él le devolvió un discreto saludo con la mano, y se sentaron en un banco bajo un árbol casi desnudo. Durante largos segundos, ninguno de los dos dijo nada. Había una especie de respeto silencioso entre ellos que parecía proteger el momento de cualquier palabra desconsiderada. Emily finalmente rompió el silencio. No esperaba que aceptaras verme.
pero tenía que intentarlo. Daniel simplemente asintió, con la mirada fija en sus manos, apretadas en su regazo. Llevo unos meses en un proceso interno. He intentado reinventarme. No para recuperarte, porque entiendo que ya no tengo ese derecho, sino para no repetir lo que fui. Respiró hondo y añadió, y aunque no sabía si debía hacerlo, pensé que sería justo decirte algo. Daniel mantuvo la mirada fija, pero había algo nuevo en su expresión, una mezcla de anticipación y cansancio. Emily le contó entonces que había empezado a escribir. Nada publicado, nada para otros. Solo relatos. Una especie de diario donde intentaba reconstruir con palabras los fragmentos que había destruido con sus acciones. Dijo que había releído su carta incontables veces. Y que una noche, después de una charla que dio en un grupo de apoyo, decidió escribir una respuesta. No para enviarla, sino para liberarse. Le ofreció un sobre, arrugado por los bordes, y dijo, no espero que lo leas. Pero necesitaba dártelo. Porque esto es lo último que te debo. Daniel tomó el sobre con cuidado, pero no lo abrió. Simplemente lo guardó en el bolsillo de su abrigo. No había prisa. Emily no parecía esperar ninguna reacción. Simplemente respiró, miró a su alrededor, como si absorbiera cada detalle de esa escena que cerraría un ciclo. Sabes, dijo en voz baja, durante mucho tiempo pensé que mi castigo sería la ausencia. Tu ausencia. Pero comprendí que el verdadero castigo era darme cuenta, cada día, de que había perdido lo único verdaderamente puro en mi vida. Y que eso nunca volverá. Daniel finalmente habló. Su voz era tranquila pero firme. La ausencia que sientes no es mía. Es la ausencia de la mujer que eras cuando nos amábamos. Yo también perdí algo. Pero elegí seguir adelante sin cargar con la culpa del otro. Emily asintió, con lágrimas en los ojos. Gracias por eso también. Por no devolverme lo que merecía. Creo que si lo hubieras hecho, me habría vuelto aún peor. Daniel la miró con compasión. No se trataba de ser mejor o peor. Se trataba de no convertirme en alguien que no reconocía. Ambos se levantaron casi al mismo tiempo. No hubo abrazo ni apretón de manos. Solo una última mirada, larga, intensa, necesaria. Y luego, cada uno se fue por su lado, sin mirar atrás. Daniel caminó hacia la playa, se sentó en la arena y allí, por fin, abrió la carta. Leyó cada palabra con la atención de quien no busca justificación, sino comprensión. Emily habló de arrepentimientos, de pérdidas que duelen en silencio, de noches en las que despertaba con el peso de su propia voz diciendo cosas que nunca debió haber dicho. Habló de amor. Del verdadero. Del que reconoció demasiado tarde. Y al final, escribió, espero que la mujer a tu lado nunca necesite perderte para saber quién eres. Espero que te vea como yo nunca supe verte. Daniel dobló la carta, la guardó en el sobre y se dejó llevar por el viento. Ya no necesitaba guardarla. Ya estaba resuelta en su interior. Y mientras el mar susurraba de fondo, comprendió que a veces el verdadero final no es un corte abrupto, sino un cierre lento y respetuoso, donde cada persona encuentra su propia paz. La suya ya estaba allí. Y ahora, era hora de mirar solo hacia adelante. La vida seguía como siempre, incluso después de grandes terremotos. Pero no todas las reconstrucciones ocurren al mismo tiempo, ni todas las ruinas se transforman en nuevas estructuras. Algunas se convierten en cicatrices en el suelo, visibles solo para quienes vivieron allí. Meses después de su último encuentro, la realidad de cada persona se había forjado a un ritmo diferente. Daniel, aunque todavía marcado por todo lo sucedido, ahora respiraba un aire diferente. La mujer a su lado se había convertido en más que una compañera, era su hogar. Con ella, no necesitaba ser la mitad de sí mismo ni ocultar viejas penas. Estaba completo. Vivían con sencillez, sin grandes declaraciones, sino con pequeños gestos cotidianos que creaban una base sólida, una rutina sana y llena de cariño. Poco a poco, Daniel aprendió a sonreír sin el peso del pasado, a amar sin miedo y, sobre todo, a reconocerse sin necesitar la validación de nadie. Lo que más le impactó no fue el nuevo amor, sino cuánto había cambiado él mismo.
Ese hombre que una vez se tragó las lágrimas en silencio ya no existía. En su lugar había alguien que sabía lo que valía, que no mendigaba presencia, que no toleraba migajas. En una cena con amigos, mientras escuchaba risas alrededor de la mesa, Daniel percibió algo que nunca había sentido con tanta claridad: paz. No era una euforia feliz, ni una pasión desenfrenada. Era simplemente la sensación de estar exactamente donde debía estar, con quien debía estar, sin dudas, sin miedo, sin fantasmas. Cuando miró a la mujer a su lado y ella simplemente sonrió en silencio, como si leyera sus pensamientos, lo supo. No se trataba de olvidar lo que había vivido. Se trataba de haber encontrado una manera de vivir mejor, a pesar de todo. El dolor que una vez creyó eterno ahora era solo un recuerdo lejano, uno que ya no dolía, pero que le enseñaba cada día que la decisión correcta rara vez es la más fácil. Emily, en cambio, siguió un camino más tortuoso. El intento de reconstruirse le exigió más de lo que esperaba. Consiguió un nuevo trabajo en otra ciudad, más remota, donde pocos la conocían y donde podía intentar ser una más entre muchas. Se sumergió en su trabajo con una intensidad que rozaba la exageración. Mantuvo una rutina rígida, llenando cada hora disponible con tareas, cursos, lecturas y eventos. No por ambición, sino por miedo a detenerse. Porque sabía que, en el silencio, el pasado aún susurraba. Intentó algunas relaciones breves, pero ninguna prosperó. No porque fuera incapaz de amar, sino porque ahora, en todo lo que experimentaba, había la sombra de una comparación inevitable. Ningún abrazo fue tan reconfortante, ninguna mirada tan transparente, ninguna conversación tan genuina como las que una vez tuvo con Daniel. De madrugada, cuando el sueño la eludía, Emily paseaba por el oscuro apartamento, reflexionando sobre las decisiones que había tomado. Ya no se defendía, ya no buscaba justificaciones. Sabía dónde se había equivocado, sabía cuándo se había extraviado y, lo más importante, sabía que había llegado un punto en el que ya no era posible volver. Una de esas noches, frente al espejo, intentó verse como Daniel la veía. No como la mujer a la que había traicionado, sino como la mujer que él había amado. Y lloró, no de culpa, sino de añoranza por sí misma. Añoranza de esa versión de sí misma que había sido capaz de inspirar un amor tan profundo. El tiempo le había enseñado que no todo en la vida se puede arreglar, que ciertos errores permanecen con nosotros como cicatrices internas y que, por mucho que uno lo intente, hay puertas que, una vez cerradas, nunca vuelven a abrirse de la misma manera. Pasaron los años. Un día, mientras visitaba la ciudad vieja para atender asuntos burocráticos, Emily pasó por una plaza donde solía sentarse con Daniel. Estaba más vacía, los árboles más altos, el banco un poco desgastado. Se sentó allí unos minutos y observó a las parejas pasar. Una mujer alimentaba palomas con su esposo a su lado, dos jóvenes reían a través de auriculares compartidos, una pareja mayor intercambiaba palabras en silencio con la mirada. Emily sonrió levemente. No con alegría, sino con comprensión. Se dio cuenta de que no era el amor que la vida le había negado, sino el amor que ella misma no había logrado proteger. Lo que había destruido era más que una relación. Era una historia completa que podría haber durado toda la vida si se hubiera nutrido con la atención que merecía. Al otro lado de la ciudad, Daniel contemplaba la puesta de sol con su pareja. Se sentaron en silencio junto a un lago, con las manos entrelazadas. No sabía que Emily estaba allí. Y aunque lo supiera, quizá ya no sintiera nada. Porque el tiempo tiene el poder de sanar lo que parecía incurable. Había reconstruido su vida, no como reacción a lo vivido, sino como una decisión consciente. El dolor no fue lo último que sintió por ella, pero el perdón sí. Y el perdón, como había aprendido, no se trata de absolver al otro, sino de liberarse a uno mismo. Emily, a su vez, dejó flores en ese banco del parque antes de irse. No como un ritual, sino como un símbolo. No había nombre ni nota. Solo un gesto silencioso. Era su forma de despedirse para siempre, de soltar ese trocito de vida que aún la tenía cautiva. Cuando regresó a casa esa noche, se miró de nuevo al espejo. Y por primera vez en mucho tiempo, no lloró. No porque doliera menos, sino porque por fin estaba aprendiendo a llevarlo con dignidad. Ahora, después de todo esto, cada personaje ha seguido su propio camino.
Daniel encontró el amor donde la verdad florece, Emily encontró la verdad donde el amor muere. Y la vida, como siempre, continuó. Pero con cicatrices, con lecciones aprendidas, con cambios definitivos. Si has llegado hasta aquí, cuéntanos en los comentarios, ¿qué te pareció esta historia? ¿Cuál fue tu momento más memorable? Suscríbete al canal para seguir escuchando historias como esta, esas que conmueven, que provocan, que muestran el lado humano detrás de las decisiones. Y recuerda, la traición no solo destruye una relación. Destruye la confianza, la identidad, historias enteras. Deja cicatrices invisibles que transforman a quienes las sufren. Aquí en el canal, no apoyamos ningún tipo de traición. Nuestro objetivo es mostrar, a través de la ficción, cómo las decisiones imprudentes pueden costar mucho más de lo imaginado. Aprecia a quienes están a tu lado. Protege el amor que tienes. Porque una mala decisión podría significar el fin de algo que nunca volverás a encontrar.